El siguiente ejercicio que vamos a hacer es el 19.36. Aquí lo que tenemos es un diagrama de presión contra volumen, una vez más. Nos dicen la cantidad de moles, 3.25. Muy bien. Y nos dicen que es helio. Entonces cuando uno le dicen que es helio, uno de una vez piensa en un gas monoatómico. Cuando uno piensa en un gas monoatómico, entonces hay varias cosas que uno ya sabe, ¿verdad? El Cp, el Cv y el gamma. Déjeme buscar el gamma nada más. Ok, entonces un segundito aquí para indicar cuántos cada uno de estos valores. El gamma va a ser 1.67. El CV me parece que son 2/3 de R. A ver, un segundito. Aquí está, el CV sí, son 3 medios, perdón, 3 medios de R. Eso significaría 12.5. Y entonces el CP es 5 medios, 20.9, 20.78. ¿Verdad? Esos son julios por kilogramo por Kelvin. Perdón, por mol. Mol por Kelvin. Ok. Entonces cuando me dicen que es helio, significa que es un gas monoatómico. O sea, tengo estos valores de una vez. Eso es lo que significa. Luego me dice que es un gas ideal. Si me dice que es un gas ideal, lo que significa es que puedo utilizar entonces la ecuación PV igual NRT. Estoy poniendo aquí las claves y qué significa cada uno. Y luego dice, bueno, en la parte CA, el proceso desde C hasta A es isotérmico. Entonces, eso es bueno saberlo. Vean que es ese tipo de curvitas. Siempre que tengo curvitas así, son isotérmicas. Entonces, proceso CA es isotérmico. Y me dice, encuentre la presión del helio en el punto A. Muy bien, entonces luego me piden la temperatura en los puntos ABC y sí, ¿verdad? Ya con eso tendría todos los datos. Vean que el punto A, ahora la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de C, ¿verdad? Que todavía no la conozco. Luego tengo la temperatura de B, va a tener otro valor. Y la presión de A va a ser igual a la presión de B. Y esa es la que ando buscando, ¿verdad? ¿Y qué más? La presión de C, esa sí me la dan, son 2. ¿2 qué? Bueno, arriba dice pascales por 10 a la 5. Entonces aquí agrego el 10 a la 5 y digo que esos son pascales, ¿verdad? Y el volumen sí conozco todos los volúmenes, ¿verdad? El volumen de A me dice que es 0.01 ¿qué? Bueno, ahí dice metros cúbicos, ¿okay? Y el volumen de B va a ser igual al volumen de C, ¿okay? Que ahí dice que es 0.04 igual metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, ahí está. ¿Qué me hace falta? Bueno, me hacen falta las temperaturas y la presión de A. Es lo único que me hace falta. Todo lo demás lo tengo. Voy poniendo aquí sus índices.
¿Cómo hago para averiguar esto? Para completar la gráfica. Es súper sencillo, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer es ir proceso por proceso, viendo a ver cómo puedo relacionar los datos que conozco de los diferentes puntos entre sí. Por ahí está la ecuación del gas ideal, que me va a servir un montón. Pero bueno, entonces, por ejemplo, si yo quiero la presión en A, vean que en C yo conozco la presión y el volumen, y sé que entre A y C tienen la misma temperatura. Entonces, si yo hago la presión en C por el volumen en C, tiene que ser lo mismo que hacer la presión en A por el volumen en A, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la ley del gas ideal me dice que eso va a ser igual a nRT. Y la N es la misma, la R es la misma, la T es la misma. Entonces, PC por VC tiene que ser lo mismo que PA por VA, ¿verdad? Entonces de aquí simplemente despejamos y decimos, claro, entonces la presión en A va a ser exactamente esta fracción de por acá al despejar, y tenemos todos esos datos. Entonces lo metemos en la calculadora, que me dice que esto sería la presión de C, 2 por 10 a la 5, por el volumen de C, 0.04, dividido entre el volumen de A, 0.01. Entonces veamos cuánto va a ser la presión de A según la calculadora. Sería 8 por 10 a la 5. Entonces la presión de A, que es la misma presión de B, va a ser 8 por 10 a la 5. Dije 5. Ok. Y muy bien, entonces ya tengo las presiones, solo me faltan las temperaturas. ¿Cuál es la forma más fácil en este momento de sacar la temperatura? Bueno, con la ley del gas ideal. Para hacer una ley del gas ideal, mando NR a dividir y eso me da la temperatura. Entonces voy punto por punto. La temperatura en A, entonces va a ser la presión de A por el volumen de A dividido entre NR. Esto sería la presión de A, 8 por 10 a la 5, el volumen de A, 0.01, N, 3.25, R, 8,314. Entonces calculamos esto y nos da $296.1 Kelvin. Perfecto. Lo mismo hacemos para B y para C, ¿verdad? Entonces simplemente cambio, ¿verdad? Si voy con los datos de B, uso la presión de B y el volumen de B. Entonces, ¿cuáles son los datos de B? Bueno, tienen la misma presión, 8 por 10 a la 5. El volumen ahora es 0.04. Tiene la misma cantidad de moles, 3.25, y tiene el mismo R, 8,314. Entonces, si corrijo aquí, simplemente tengo que agregar 0.4. Me dice que entonces la temperatura B sube hasta 1184. .3 Kelvin.
Okay. Y hacemos lo mismo para C, ¿verdad? Entonces la temperatura de C usa el volumen de C, la presión de C. Esto significa que ahora los datos son el volumen en C es 2 por, perdón, la presión en C es 2 por 10 a la 5, volumen 0.04, cantidad de moles 3.25 y bueno, el R sigue siendo 8,314. Entonces digo una calculadora con estos nuevos datos. A ver cuánto me da. Me dice que la temperatura baja a 296.1, que era lo que esperaba, ¿verdad? La temperatura en C es la misma que en A. Aquí esto pudieron habérselo ahorrado y decir, claro, son la misma temperatura, y disculpen. Okay. Ahora dice, bueno, ¿cuánto calor entró o salió del helio durante cada uno de los segmentos? Muy bien, entonces aquí tenemos que ir proceso por proceso y ver cómo se calcula el calor. Muy bien, entonces vamos con el calor que hay en el proceso de A a B. Este es un proceso isobárico. Entonces tengo la cantidad de moles, calor específico para el proceso isobárico, o sea, para presión constante, y el cambio de temperatura. Entonces sería la temperatura en B menos la temperatura en A. ¿Verdad? Y vean que es final menos inicial. Esto me va a decir si el calor es positivo o negativo. Y eso es lo que me va a permitir discernir, creo que es la forma correcta de decirlo. Eso me va a poder decidir, escoger si es que entra o sale, ¿verdad? Si el calor es positivo, entra, si el calor negativo, sale. ¿Ok? Entonces, calculémoslo, no queda más de otra. 3.25 moles por capacidad calorífica, presión constante 20.78. Por las temperaturas, ¿verdad? Llego a la temperatura de 1184.3 y venía desde 296.1. Entonces, cuando metemos todo esto en la calculadora, a ver, me dice que la cantidad de calor fue... A ver, entonces tengo 3.25 moles por capacidad calorífica a presión constante por el cambio de temperaturas. Entonces me dice que es en positivo, importante, 59.984.6 julios de calor, ¿verdad? Entonces aquí entra. Luego entonces hacemos lo mismo, solo que ahora voy con el proceso que va de B a C. Este es un proceso a volumen constante, o sea, es un proceso isocórico. Entonces tenemos la cantidad de moles, capacidad calorífica, volumen constante, y igual tenemos las temperaturas. Temperatura C menos temperatura B. Vea que sigo la misma lógica, ¿verdad? Primero pongo la temperatura a la que llego y le quito la temperatura desde la que salgo. Ese es el orden. Entonces tenemos los mismos moles, 3.25, tenemos capacidad calorífica a volumen constante, o sea, 12.5. Y ahora sí, los cambios de temperatura. Llego a 296.1 y salgo desde 1184.3. Entonces veamos cuánto nos da aquí el calor. Entonces, básicamente lo único que hay que cambiar es la capacidad calorífica, porque esta es a presión constante, y el hecho que el signo, ¿verdad? Primero pongo 296 menos 1184. Esto me da un total en negativo de 36.083.1 julios de calor. Y vean que es negativo, entonces sale, es calor que sale. Y nos falta un último proceso, el proceso que va de C hasta A, ¿verdad? Este es un proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, calcular el calor es un poquillo más interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque si recuerdan, tengo la primera ley de la termodinámica que dice que el cambio de la energía interna es igual a calor menos trabajo, ¿verdad?
En un proceso isotérmico, el cambio en la energía interna es cero, ¿verdad? Porque es isotérmico. Pero entonces esto significa que tengo la siguiente ecuación. Entonces aquí en la primera ley de termodinámica, 0 es igual a calor menos trabajo, o sea que el calor es igual al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular aquí? Aquí en realidad lo que voy a calcular es el trabajo. ¿Y cuál era la fórmula del trabajo para un proceso isotérmico? Bueno, es bastante sencilla. Voy a darle aquí un poco más de espacio, voy a bajar acá. El trabajo en un proceso isotérmico era nRT por el logaritmo natural de el volumen final, en este caso sería el volumen de A, dividido entre el volumen inicial, que en este caso sería el volumen de C, ¿verdad? Esa era la formulita para calcular trabajo. Ok, entonces con exactamente esta misma formulita obtenemos el calor en el proceso isotérmico. Entonces decimos, claro, usted lo que tiene es lo siguiente: 3.25 moles por R, 8,314 por la temperatura en kelvins, 296.1 por el logaritmo natural de los volúmenes. El volumen de A es 0.01, el volumen de B 0.04. Voy a copiar aquí el paréntesis y todo esto. Muy bien. Entonces podemos meter eso en la calculadora a ver cuánto nos da. Y dice que es en negativo, ¿ok? Entonces el calor de CA es negativo 11.091.4. Es el calor que hay de CA. Entonces también sale, ¿verdad? Es calor que sale. Ok. Ahora luego nos piden, bueno, en cada segmento el calor entra o sale. Bueno, ya eso lo escogimos. En el segmento AB el calor entra, en el BC sale, en el CA vuelve a salir. En cuanto cambia la energía interna del helio en cada uno de los segmentos. hay que indicar si la energía aumenta o disminuye. ¿Okay? Entonces, ahora tengo que calcular justamente el cambio de la energía interna. Ya sabemos, porque eso fue parte de lo que usamos aquí para calcular el calor en el segmento de C hasta A. Ahí averiguamos que la energía interna no cambia, ¿verdad? La energía interna de C a A no cambia. Pero entonces me falta los otros dos procesos. El otro proceso fácil de averiguar. Voy a correr aquí de CA, que este ya lo conozco. Voy a ponerlo aquí abajo. Sería el proceso de B a C. Ese es un proceso fácil de averiguar porque aquí el trabajo, como es un proceso isocórico o isométrico, ¿verdad? Significa que el volumen no cambia. Entonces el trabajo es cero directamente, ¿verdad? Entonces cuando copio aquí la primera ley de la termodinámica, si el trabajo es cero, entonces quedamos simplemente con que el cambio en la energía interna es igual al calor. ¿Ok? Y aquí el calor fue en negativo 36.083.1 julios. Ese va a ser el cambio en la energía interna en el segundo proceso. Aquí voy a separarlos. Y ahora entonces voy a darle aquí espacio para calcular el proceso más largo. De calcular en este sentido, que es el proceso de presión constante. La cuestión, este es un poquito más largo, no es así como ¡guau! ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro!
no es como que les va a robar todo el tiempo del caso, pero sí es un poquillo más largo. ¿Por qué? Bueno, porque en este otro proceso sí hay trabajo, ¿verdad? Entonces voy a darle aquí bastante espacio para poder calcularlo. Entonces, en este proceso de A a B, el trabajo, ¿verdad?, de A a B va a ser simplemente la presión por el cambio de volumen. Ahí siempre va a ser volumen final menos volumen inicial, ¿verdad? ¿Por qué así? Bueno, porque es un proceso a presión constante. Recuerden que cada uno de los procesos tiene su forma de calcular trabajo, su forma de calcular calor, su forma de... Entonces, la forma de calcular la energía interna cambia. También les recuerdo que cada proceso tiene su forma de calcular entropía. Eso es importante para el caso. Pero bueno, calculemos esto. Entonces, la presión es 8 por 10 a la 5. Y lo multiplico por el cambio de volumen. Llego al volumen de B, que es 0.04. Salgo desde el volumen de A, que es 0.01. Entonces esto me indica que el trabajo realizado en este proceso es de... A ver. Es de 24.000 julios. Ok. Y entonces ahora ando buscando el cambio de la energía interna para este proceso. Aplicamos la primera ley de la termodinámica. Y esta ecuación sencilla entonces nos dice, claro, entonces usted agarra el calor, 59.984, y le resta el trabajo. Vean que aquí es el trabajo mi grado negativo, tengo un doble signo, entonces cuidado con eso, 24.000. Y eso le va a dar el cambio de energía interna en este proceso. Entonces para este proceso tengo 59.984.6 menos 24.000. La energía interna aumenta en 35.984.6 julios. Okay. Y ese sería este ejercicio.